Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga en esta tarde, hermano y hermana, que vas a escuchar este video. Dios te bendiga poderosamente. Quiero compartir una visión que Dios me daba. Quiero compartirla contigo. La palabra de Dios dice que el que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Esta visión Dios me la daba hoy en la mañana. Hoy en la mañana yo estaba orando. Y empecé a ver visiones en forma de una pantalla gigante. Se puso enfrente de mí. Y yo empecé a ver que el cielo se oscurecía. Y pude ver como que si fuera el segundo cielo. Vi 3 nubes, el primer cielo, el segundo y el tercero. Y cuando vi el segundo cielo, yo vi un dragón de 7 cabezas. Que ese dragón empezaba a hablar. Y empezaba a decirle a un montón de demonios de más bajo rango, de diferentes tamaños. Uno eran enanos, otro eran medianos y otro eran gigantescos. Todos tenían apariencia diferente. Unos tenían cadenas, otros tenían como dagas en sus manos, otros tenían uñas larguísimas en sus manos. Y este dragón de 7 cabezas le decía: vayan por todo el mundo, vayan, engañen, vayan, confundan, vayan, decía, vayan a engañar, vayan a confundir. Hay que acelerarnos porque el gran día viene. Hay que acelerar nuestros planes porque el gran día viene. Y yo miraba que demonios que estaban en jaulas salían todos apresurados y venían a la tierra. Bajaban de esa nube que yo sentí que era el segundo cielo, que ese era el segundo cielo. Y yo miraba que bajaban todas esas identidades demoníacas y se esparcían por todo el mundo. Por todo el mundo se esparcían esos demonios. Y de ahí miré que salía una serpiente enorme. Y yo escuché una voz fuerte que le decía: serpiente antigua, suelta tu poder porque he dado autoridad para que lo hagas. Y esa serpiente se enderezaba y salía un poder del pecho de aquella serpiente y de la boca. Y cuando esa serpiente que tenía el nombre serpiente antigua, porque arriba tenía el nombre serpiente antigua, cuando a esta serpiente antigua se le dio la orden de soltar su poder, yo miraba un grupo de personas desde todo el mundo. Diferentes personas salían y venían al encuentro de la serpiente antigua. Y esta serpiente antigua, cuando soltaba ese poder lo recibían todo ese grupo de personas. Pero esas personas, yo les podía ver su alma, y su alma estaba negra, estaba oscura, y todos traían capas de diferentes colores, de diferentes formas. Traían en sus caras traían máscaras de diferentes tipos de animales, esas personas. Y esta serpiente antigua les daba su poder. Y estas personas se empezaban a esparcir, y antes de esparcirse escuchaba que les decía: vayan, engañen, tuerzan los caminos enderezados, vayan, confundan, engañen a los escogidos, engañen, decía. Los caminos enderezados, tuerzan los caminos derechos, tuerzan los que daban. Y estas personas con esas capas, con máscara de diferentes tipos de animales, estas personas se esparcían por todo el mundo. Estas personas se esparcían por todo el mundo, por diferentes lugares del mundo. Y estas personas no se iban a cualquier parte del país. Estas personas se iban como a templos. Estas personas se iban como a gobiernos. Se iban todas estas personas. Y yo miraba que este dragón empezaba a decir: el tiempo, llega el gran día, ya llega el gran día, se nos acaba el tiempo, muévanse, se nos acaba el tiempo, muévanse. Y de allí yo miraba más arriba y miraba otra nube, y yo decía dentro de mí: este es el tercer cielo. Cuando miraba esa nube, yo miraba una luz resplandeciente que salía de esta nube, que yo decía dentro de mí: es el tercer cielo.
Cuando miraba que salía aquel resplandor, yo miraba un trono dorado gigantesco, pero era gigantesco. Y gigantesco aquel trono dorado. Yo vi un personaje sentado en aquel trono dorado. Miraba aquel personaje sentado en el trono dorado. Y escuché que ese personaje decía, yo le he dado poder al enemigo, a las tinieblas. Y ellos van a hacer lo que yo les he permitido. Pero mi poder es más alto. Ellos tienen sus planes, pero yo tengo los míos, decía. Ellos tienen sus planes, pero yo tengo los míos. Y mi plan se va a llevar a cabo. Mis planes se van a llevar a cabo y mis planes se van a ejecutar, decía. Mis planes se van a llevar a cabo y mis planes se van a ejecutar. Y de ahí escuchaba que decía, tengo preparado mi mejor vino para el último tiempo. Tengo preparado mi mejor vino para los últimos tiempos. Viene el gran avivamiento. Viene el gran avivamiento. Voy a derramar mi poder. Y ahí escuchaba que se venía un texto de la palabra que está en Juan, capítulo 2, versículos 7 al 10, donde dice esta palabra. Resonaba en mi mente como que me la estaban diciendo en mi mente con voz fuerte, donde decía, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se lo llevó. Y cuando el maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber él dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, dije entonces, cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y ahí yo escuché cuando esa palabra resonando, este texto de la palabra resonaba en mi mente, como que me lo estaban leyendo en mi mente. Yo escuché que decían, yo he reservado mi mejor vino para este tiempo. Yo he reservado mi mejor vino para este tiempo. Yo derramaré mi espíritu. Viene el gran avivamiento. Viene mi gran avivamiento para estos tiempos. Viene mi gran avivamiento para estos tiempos. Y yo escuchaba que decían, y los que alcancen a ver mi gran avivamiento, los que sean parte de mi gran avivamiento, son los que van a apartarse para mí. Son los que van a morir al mundo y apartarse para mí. Son los que van a ser parte de mi gran avivamiento. Los que mueran a ellos mismos y vengan a mí. Los que se aparten, tengan una vida apartada para mí, son los que van a vivir mi gran avivamiento. Y de ahí resonaba otro texto de la palabra en mi mente. Resonaba bien fuerte este texto de la palabra en mi mente que está en Joel 2:28. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando yo escuchaba esto, yo miraba todo el mundo. Y diferentes partes del mundo, diferentes países de todo el mundo. Yo miraba antorchas como que se estaba incendiando, pero eran puntos específicos de cada país. Yo miraba que la imagen se acercaba más y eran antorchas encendidas. Y yo escuchaba que decía, derramaré mi espíritu. Joel lo profetizó, derramaré mi espíritu sobre los siervos, sobre mi sierva, derramaré mi espíritu y traeré avivamiento a la tierra. Derramaré mi poder porque he reservado mi poder para estos últimos tiempos. He reservado todas mis mejores manifestaciones para estos últimos tiempos. Yo tengo elegidos, tengo escogidos y escogidas para manifestar mi poder para estos últimos tiempos. Y todo el que se aparte y viva una vida apartada para mí,
mí, va a vivir mi último avivamiento, va a ser parte de mi último avivamiento. Y yo escuchaba que decían, apercibe, 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 porque Cristo viene ya. Yo escuchaba que me resonaban esas palabras en mi oído, en mi cabeza, y me decían al oído, apercibe, apercibe, porque Cristo viene ya, apercibe. Y yo miraba a este personaje resplandeciente que estaba al par del que estaba sentado en ese trono dorado gigantesco. Este personaje yo miraba que era bien resplandeciente, no le podía ver el rostro, solo podía ver las manos, pero no las pude ver cerca bien, solo miré la silueta de las manos. Y este personaje tenía sus brazos extendidos y decía, que ni uno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, que ni uno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Y yo miraba personas de diferentes partes del mundo que venían a los pies de Cristo, cuando este avivamiento, cuando esas antorchas empezaron a arder, que su fuego era tan alto que se podía ver hasta los cielos, hasta allá arriba se podía ver. Y yo escuchaba que decía este personaje que estaba a la par de aquel hombre y de aquel personaje que estaba en aquel trono dorado sentado. Este personaje volvía a decir que todos vengan al arrepentimiento, que ni uno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento. Este personaje tenía sus brazos extendidos, estaba lleno de luz resplandeciente, pero también había fuego alrededor de su cabeza, había fuego alrededor de ellos. Y yo escuchaba eso, que todos vengan al arrepentimiento, que ni uno se pierda. Y miraba un montón de personas, jóvenes, niños, ancianos, adultos, hombres, mujeres, de diferentes razas, de diferentes lenguas, de diferentes nacionalidades, que se acercaban a las antorchas encendidas. Y miraba que todos decían, quiero a Cristo, quiero a Cristo, quiero a Cristo. Y yo miraba un reloj y decía, apercibe, 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 porque los tiempos se acortan, apercibe que los tiempos se acortan. Y yo escuchaba una voz de un personaje que venía, porque detrás de estos dos personajes, de estos dos seres, de estos dos personajes, que estaba uno sentado en ese trono dorado y el otro que estaba a la par, había un montón de personas vestidas de blanco atrás, alrededor de ellos, un montón de personas vestidas de blanco. Y yo supe que eran personas, que no eran ángeles, sino que eran personas. Y uno de esos resaltó y salió de en medio de la multitud de personas que estaban vestidas de blanco. Y esa persona empezó a decir, Cristo viene ya. Y yo dije, esa voz yo la conozco, porque era la voz de Gigi Ávila. Y decía, Cristo viene ya, así fuerte, y eso retumbaba en mi cabeza. Y volvía a decir, Cristo viene ya. Y yo escuchaba que el ángel me decía, corre y apercibe, porque los tiempos se acaban y el gran avivamiento viene, y el Padre quiere que todos sean parte del gran avivamiento, porque quiere que las almas se salven y que ni uno se pierda, que todos vengan al arrepentimiento y que ni uno se pierda. Y esta es la visión que Dios me daba. Dios va a derramar su espíritu. Cierto, el enemigo tiene sus planes, pero los planes de Dios son más grandes que el del enemigo. Por mucho que el enemigo tenga estrategia, tenga sus planes establecidos, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo permite. Dios lo permite, pero los planes de Dios se van a llevar a cabo, porque los planes de Dios son más grandes y nadie va a detener el último avivamiento que va a venir a la tierra. Nadie lo va a detener, donde miles y miles de almas van a aceptar a Cristo, donde miles y miles de almas van a ser salvas. Cristo solo quiere que vivamos una vida apartada, porque Él quiere derramar su espíritu, como Joel lo profetizó. Él quiere derramar su espíritu sobre niños, ancianos, sobre sus siervos, sobre sus siervas, para que todos seamos parte del gran avivamiento, y así las almas vengan a Cristo y ni uno se arrepienta. Amado hermano, amada hermana, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia.